Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez, vamos a debatir el tema de las clases medias y los señalamientos que ha hecho el presidente López Obrador. Después va a estar con nosotros Saúl López Noriega, experto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con él vamos a examinar la consulta que ha propuesto el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para ver si se amplía o no 2 años más su presidencia al frente de la Corte. Y finalmente va a estar con nosotros Raúl Feliz. Con él vamos a hablar sobre El Salvador. Sí, el país que será el primero en adoptar el Bitcoin como moneda oficial. ¿Qué impacto tendrá en los bancos centrales? ¿Qué decir de esta criptomoneda? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desde la conferencia matutina, el presidente López Obrador ha hecho duros señalamientos en contra de la clase media mexicana. Ya en 2 ocasiones el mandatario dijo que este sector de la población es egoísta, aspiracionista, que no tiene escrúpulos morales, que apoyan a gobiernos corruptos y son susceptibles a la manipulación, entre otros calificativos. Para analizar las declaraciones del presidente, saludo a 3 miembros destacados de la clase media mexicana, porque todos son miembros de la clase media mexicana, ¿no? Paula Sofía, ¿cómo estás? Así es. ¿Sí? Leo, buenas noches. ¿Clase mediera o no? Clase mediera total. Gibran, ¿tú también? Así es. Mediera, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos, clase mediero? ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, camaradas clase medieros. Está enojado el presidente, Paula Sofía, porque cree que, porque perdió el voto de las clases medias en las grandes ciudades, incluyendo la capital, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí, citando a los 3 García, el presidente está enojado. O sea, creo que una de las primeras cosas es tratar de entender de dónde vienen todas estas cosas y en efecto, o sea, creo que es una lectura muy visceral de pues la reacción, es una reacción muy visceral a los resultados electorales en las ciudades grandes, etcétera. Y pues que ahí lo primero que me gustaría señalar es pues la falta de autocrítica, ¿no? O sea, en lugar de pararse a decir, bueno, ¿qué es lo que a esta clase media la tiene enojada? Estos descalificativos que pues coincido con la lectura de Jorge Cepeda, decir pues así como es pésimo de los sectores de oposición asumir que las personas que votan por López Obrador votan por ignorancia, porque están manipulados, porque les dan su chequecito, etcétera, pues igual de malo salir a decir que la clase media está manipulada, es egoísta, creo que pues mala cosa para construir, mala cosa para un sexenio al que todavía le quedan la mitad de los años. Sí. Y también pues mala cosa para hablar sobre todo de una clase, mala cosa también a estigmatizar a una clase media, además pues por cosas que son... Ha tratado como de matizar en algunas ocasiones, ¿no? Pero luego se vuelve a enojar. Sí, ¿no? Y además pues la otra cosa que llama mucho la atención es aparentemente no le interesa reconquistar a la clase media, o sea, no le interesa reconquistar esos votos. Y creo que está como muy enojado de haber creído que todo el voto que se logró en 2018 era voto duro. Y entonces es una gran traición de una clase media que aparte pues tradicionalmente es una clase media que pues vota, se mueve en las elecciones. Claro, se ¿no? mueve. Entonces pues a mí me parece muy desafortunado lo que dijo, me parece muy desafortunado como el camino que se está construyendo de incluirlos ahora en la lista de los adversarios políticos, ¿no? Ahora sí ha de doler, ¿no, Gibran, que él es de clase media? O sea, el presidente siempre ha sido, desde niño, por lo que entiendo en su biografía, pues era la clase media ahí en Macuspana, Tabasco, ¿no? Y ha sido clase media durante toda su vida, ¿no? ¿Quién sabe si toda la vida? Es hijo de comerciantes modestos y sobre todo en la Ciudad de México llegar como estudiante tuvo que vivir. Sí,
de una clase beca. media. No diríamos que López Obrador ha vivido en la pobreza, yo creo que no podemos decir. Probablemente en esos años O sea, como todos puede clase ser. medieros que hemos pasado por ahí, a veces sentimos que vamos a caer, ¿no? Buena época y mala época. Exactamente, pero ha de ser, lo que quiero decir es que ha de ser duro para el presidente saber que no goza del apoyo mayoritario de su clase social, o no. Quién sabe si se sienta de esa, Sí. de esa clase social. Creo que hay ahí una serie de indicaciones sociológicas de prestigio, riqueza y poder, Sí. que es a lo que él quiere señalar, sobre todo a aquellos que se identificaron con lo que él llamó fifís, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahora los está enfocando, decir, a ver, ustedes ni siquiera son esos, y lo que están haciendo es actuar como actúa ese sector al que sí estamos afectando, ¿no? Creo que el reproche va por ahí, 1. 2, lo que debe doler es esta falta de comprensión, ¿no? Que es lo que él supongo que siente, más o menos lo ha dicho así, de parte de los ciudadanos de grandes capitales y particularmente aquí. Aquí tuvimos un romance con el López Obradorismo brutal. No, totalmente. 90% de las personas llegó a aprobar el mandato de López Obrador aquí, estaban contentos, ricos, pobres y Aquí clase estás medieros. hablando En la Ciudad de México. Sí. Y esto tiene ahora una dinámica muy distinta. Entonces, hay por una parte esa sensación de traición y de incomprensión. Pero por otra parte creo que hay un señalamiento sociológico muy válido, porque es verdad, en el neoliberalismo los valores fundamentales han sido del individualismo y la competencia, y quien más los ha absorbido es la clase media, porque sus formas de asociación se vieron atacadas y disueltas durante el periodo neoliberal. Los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Algunas otras formas de organización gremial, política, y se tiende más que en las clases populares al individualismo porque se reemplaza la necesidad de las redes sociales de protección por capacidad de consumo. Entonces, si uno ya tiene la capacidad de contratar, por ejemplo, a una niñera para que le cuide al hijo, una niñera, un niñero, pues no tiene que depender de esas redes sociales de protección y se vuelve una dinámica así más individual, más basada en el consumo y más individual. Esto es sociológicamente correcto y no creo que esté diciendo nada malo al señalar el individualismo. Ahora, ese individualismo... En todo caso, lo que tendríamos que debatir es si es bueno o no el individualismo. Claro, porque o hasta qué punto. Claro, porque tú dirías está a todo dar, ¿no? No, yo sí creo en el individualismo. Up to a point, ¿no? O sea, hasta cierto punto, ¿no? Porque somos animales que vivimos en sociedad, ¿no? Así es. Y hay ese señalamiento de que, digamos, esas formas ideológicas se han concretado más en la clase media y por eso se ha vuelto conservadora. Y además es la clase que tiene más educación formal y por eso se siente más convencida de sus puntos de vista y es más reacia a cuestionarse las cosas que dicen los discursos hegemónicos. Y eso es verdad. Eso es verdad aquí y en todo el mundo. Aunque, bueno, también aunado a esto, no sé qué te parece, Carlos, está todo el tema también muy interesante de la meritocracia, ¿no? Porque muchos de clase media se sienten empoderados porque sienten que se lo merecen, que se lo han ganado, ¿no? Sí, yo creo que esto que decía Gibran a propósito de... ¿cómo decir? O sea, ese aspiracionismo, ¿no? O sea, hay algo muy evidente en cuanto a las clases medias. Yo no sé si yo lo asociaría con la meritocracia, Leo. Yo lo asociaría más bien como con la movilidad social. Y de pronto las declaraciones del presidente, que creo que son un grave error estratégico, pues parecieran estar diciendo que la conciencia, el criterio, la politización, la inteligencia son patrimonio exclusivo de quienes votan por él. Como si la aspiración a la movilidad social, la inconformidad con el lugar pues que te tocó en la lotería de la vida, ¿no? La intención o el propósito de mejorar nuestra posición social fuera inmoral, fuera pecado, fuera indeseable, ¿no? Realmente uno se pregunta qué clase de visión de la sociedad puede avalar semejante condena de entrada, ¿no? O sea,
Yo creo que aquí sí me gustaría retomar algo que estaba apuntando Paula, que es que o sea, hay que recordar en la historia electoral mexicana, el triunfo del presidente en 2018 hubiera sido imposible sin el apoyo de esas clases medias que ahora está fustigando. ¿Sí? En 2006 y en 2012 a AMLO no le alcanzó con el voto de sus bases sociales, amplias, fuertes, comprometidas, pero insuficientes para ganar la presidencia de la República. La diferencia entre los votos que obtuvo en sus dos primeras campañas presidenciales y la tercera fue el voto de mucha gente que no había votado antes por él y que estuvo dispuesta a darle la oportunidad. Por lo mismo, votantes, digamos, más flotantes, blandos, suaves, no votantes del oportunismo, pues, y por lo mismo, pues, votantes más volátiles en términos de sus preferencias y más susceptibles a cambiar el sentido de su voto cuando sienten que el candidato o el partido por el que votaron, pues, no está haciendo un buen trabajo o no les gusta cómo gobierna. Los famosos 30 millones nunca fueron un bloque monolítico. No todos fueron votantes convencidos. Muchos votantes que votaron en 2018 por AMLO, además, votantes que lo que querían era castigar a Enrique Peña Nieto, castigar a la clase política tradicional, en fin, votantes agraviados por escándalos, la corrupción, la indolencia, la negligencia, todas razones perfectamente legítimas y que a las cuales en ese sentido López Obrador les dio la bienvenida en este momento, en el contexto, digamos, de la presidencia de Peña Nieto, que recordemos, ha sido el presidente más impopular que ha tenido la democracia mexicana. López Obrador tendría que saber que ese voto de castigo, entonces la favoreció, puede fácilmente volcarse en su contra ya que está en el poder, ¿no? Y en cierto sentido, pues ya estamos viendo muestras de ello a nivel local. No quiero generalizar, porque no creo que exista una única explicación sobre el comportamiento del electorado mexicano. Creo que es un electorado complejo, diverso, sofisticado, y que reducirlo todo a la dimensión plebiscitaria respecto a la gestión del presidente en la elección intermedia es una sobresimplificación. Sí. Pero sí diría, como ya he dicho otras veces aquí, que en el propio recurso a este mecanismo de defensa al que está recurriendo el presidente, decir que los electores de la Ciudad de México fueron manipulados por los medios con campañas de desinformación y odio, o que las clases medias egoístas y aspiracionales son muy difíciles de conocer, en fin. El recurso a ese mecanismo de defensa ya nos está indicando una acuse de recibo del golpe que el propio presidente está resintiendo. Así es. Respecto a los resultados electorales. A ver, Gibran, el otro día aquí, el miércoles pasado, Nacho Marván hizo un buen punto, me parece, en el sentido de que Morena no tiene, o el gobierno más bien, para hacer el gobierno de Morena, no tiene un programa para las clases medias. Las clases medias no se sienten beneficiadas por el gobierno de López Obrador. No reciben programas sociales para ellos. Las grandes ciudades donde viven las clases medias no han tenido una gran obra de infraestructura, como sí la han tenido las zonas más marginadas del país. En fin, y en ese sentido, pues votaron muy racionalmente, alguien diría, ¿no? De que pues no me has beneficiado, pues te castigo con mi voto. ¿Tú qué piensas? Que dijimos que por el bien de todos primero iban los pobres. Sí, estoy de acuerdo, pero eso significa que si van primero los pobres, pues atrás van las clases medias. Sí, y entonces no sorprende que las clases medias se sientan que van atrás, ¿no? No sorprende. No sorprende, yo diría que hay que hacernos cargo de eso. Y que hay muchas heridas que el derrumbe del viejo régimen está dejando. A ver. Porque el cambio en las formas de administración de los contratos de la Administración Pública Federal y ahora de las administraciones que ganó Morena, si van por el mismo camino, implicó que también una serie de empresas que basaban sus ganancias en las relaciones personales con los anteriores funcionarios, operadores, brokers, lo que sea, dejaran de ser beneficiadas. Y no necesariamente por corrupción, ¿no? Sino que esto pasa cuando un nuevo bloque histórico llega a gobernar. Entonces, creo que es muy importante consolidar y ampliar esa relación con los pequeños, bueno, sobre todo con los medianos empresarios. Los pequeños empresarios casi no son proveedores de gobierno. Y hacer visible cómo
está haciendo la interlocución con ellos en las grandes obras. Por ejemplo, creo que lo intentó un poco ahora que fue a Oaxaca y habló de los empresarios que participaban en las carreteras, como que está también intentando hacer un guiño hacia ese sector que se dejó más o menos descuidado, por decir que por el bien de todos, primero los pobres. Eso es cierto, pero aún así, creo que las clases medias de este país son comprensivas y que si no fuera también por un asunto coyuntural, que es el de la pandemia, su voto no habría sido en el mismo sentido. Claro que quien más resintió la pandemia fue la clase media. De nuevo, el presidente dijo que se iba a empezar a apoyar a las personas desde abajo y no a las empresas. Pero también hubo una afectación especial durante este gobierno y por los ajustes a los que llevó la pandemia en buena medida, que llevó a apartar a una buena parte de la administración pública federal, sí, quienes estaban por honorarios, etcétera. Las burocracias, pero también se sienten afectadas la comunidad científica, la artística, la cultural. Pues ahí, la verdad, sí, y quizá por eso habla del aspiracionismo. Porque, por ejemplo, en la UNAM, la mayoría de quienes damos clase en la UNAM somos profesores de asignatura, de horas, y muchos viven en la pobreza. Yo cuando solo daba clases en la UNAM ganaba... clase media. Yo, a ver, te voy a decir, yo cuando daba clases en la UNAM y nada más vivía de eso, ganaba 6 o 7 mil pesos al mes. Es que esa es la tragedia en este país, Gibran. Y la mayoría... Con esos niveles de ingreso, empiezas a ser clase media, claro. Y ahora es terrible decir. Por eso, pero quiero decirte, y en esa posición mía, como profesor de asignatura, ¿no estaría actuando como un aspiracionista más que como una persona comprometida con los míos si hiciera míos los reclamos de la élite del SNI o del 10% de profesores de tiempo completo de la UNAM? Yo creo que ese es a eso, clase media, a lo que se refiere. No son ricos. Bueno, es que, de nuevo, si vamos a lo que estás diciendo, a la estructuración del ingreso en México, si vamos a esa relativización, entonces sí, ya son ricos. Muchos de los profesores que tienen no solamente su salario de 30 mil pesos, sino los 30 mil... llegan a 100 mil, llegar a 100 mil ya es, creo que es el 1%, estás en el 1%. Ya estás en el 1%. Ya estás Por cierto, el presidente está en el 1% en ese sentido. ¿El presidente está en el 1%? Sí, pues sí, ya no está en clase media, que digamos. Ahí está, entonces nosotros tampoco somos clase media. Yo no llevo esos Yo sí gano. Creo que el presidente hable de la clase media en términos de ingresos. Otro escándalo en redes, por decirlo. Pero tú sí ya eres parte del 1%. Pues entonces soy parte del 1%. Pues ¿no? Y yo sí, también, la verdad. Y creo que Carlos también. Y por eso. Sí, tú eres parte ya del 1%, ¿no? Yo nada más quiero decir una cosa. A mí no me da la impresión de que las menciones que ha hecho el presidente a la clase media tengan que ver necesariamente con un nivel de ingreso. El presidente ha estado hablando más bien de la clase media en términos morales, en términos de sus valores, de sus aspiraciones. Entonces creo que aquí como que sí habría que hacer esa distinción, ¿no? Me parece también como muy significativo en ese sentido, porque la verdad es que las clases medias nunca han terminado de embonar bien, ya no digamos como ya estaba anticipando, en la gestión o en la política pública del López Obradorismo, sino también en el relato López Obradorista, entre esta polarización entre el pueblo bueno y los fifís. ¿Dónde entra exactamente la clase media? Pero a ver, Carlos, no nos contestaste si estás en el 1%, no importa. A lo mejor estás en el 5%, más rico, no lo dudo. Bueno, cualquier persona que gane más de 15, 20 mil pesos en México ya está en el decil 10. Exacto. O sea, no tienes que irte ni tan arriba. Y yo lo que quiero decir con lo que ha dicho Gibran, lo que has dicho tú, y seguramente tú sí también estás en el decil más... Sí, no, pues, pero de acuerdo con Carlos en que no estamos hablando de los términos económicos. Por eso, pero yo sí quiero este dato, y yo también, hay que decirlo. Pues qué bueno. Es que yo quiero un país así, donde haya cada vez más gente con esos ingresos. Esa es la otra obviedad, ¿no? O sea, la obviedad es que se supone que todo mundo, o sea, que la aspiración para reducir la desigualdad, que es el gran mal del siglo XX, es pues hacer países donde las clases medias sean cada vez más grandes. Sí, claro. No esta idea de la romantización, a mí sí me preocupa esta romantización de la pobreza, porque aparte, a mí hay otra cosa que me gustaría que nos hiciéramos cargo. El aspiracionismo del que habla el presidente, del egoísmo, de que solo están viendo por
por temas de consumo, etcétera, también es un mal que está en las clases bajas y que se representa aparte de peor manera. Bueno, y porque ni se diga en los si uno ve los relatos, rich. si uno ve los relatos, por ejemplo, del narcotráfico y la narcocultura y estas cosas de vale más vivir 5 años como rey que 20 como buey, dices, pues también ahí hay un aspiracionismo por el dinero rápido, por acumular grandes cantidades de dinero, por la movilidad social. A ver, pero pero vamos aparte al ligado tema a un montón de cosas muchísimo más nefastas que querer estudiar 2 maestrías y 3 doctorados. Pero déjame ponerlo en este sentido. Tú no le enseñas a tus hijos a ser aspiracionistas, ¿no? A ser ambiciosos, a buscar algo mejor. Creo que una de las buenas definiciones de una sociedad que funciona es donde los hijos les va mejor que a sus padres, ¿no? Entonces, ¿tú no le inculcas esos valores? Claro. ¿Tú? Mi hijo está muy chiquito, Bueno, no he podido hablar con él. No, yo creo que yo fui educado distinto Sí. y también lo educaré pensando en que sea feliz con lo que tiene y que Pero trabaje. tú llegaste a tener el doctorado de la UNAM porque tus padres te inculcaron algo que era aspiracionista, Gibran, ¿o no? Que lo de la Una mejor formación. educación. De la formación. La sí, formación la verdad es como que, movilidad social. la verdad es que no. ¿No? A ver. Mis papás viven en Iztapalapa, siempre han vivido allá, son profesores, ha sido funcionario mi papá. Siempre nos inculcaron formarnos y quizá llegar a la universidad, pero por ejemplo, mi hermana es maestra de primaria también. Sí. No había una meta más allá de cumplir con una buena formación y trabajar en algo que sirviera a lo demás. Y creo que a eso se refiere el presidente López Obrador. No porque uno Que hay que ser solidario. alcance cierto nivel Sí. de ingreso, tiene por qué cambiar sus referentes políticos, aquellos que se identifican con la clase que tiene ese nivel de ingreso o que se proyecta en esa clase. Y es verdad que suceden muchos procesos de cambio que las clases medias tienden a votar por partidos asociados con las oligarquías, aunque no les convenga materialmente, se están proyectando en algo que no son y están abandonando ese principio de solidaridad social. Querer ser como los mega rich, como tú dices, las oligarquías. Ajá, claro. O sea, tener avión privado, sí, casa en Pero lo mismo en tienen eso, los narcos y la narcocultura y las personas que viven en los pueblos más oscuros de la Sierra de Guerrero y que van construyendo ese imperio, porque ellos también quieren ser mega rich. Pues y sí. también votan, y votan como votan. Yo creo que no. ¿No? No. A ver, Carlos, Dime, Leo. ¿sí nos estuviste escuchando la discusión que tuvimos acá? Sí. Mira, yo lo que creo es que, como decía, yo creo que las clases medias ocupan un lugar ambiguo, vulnerable en el relato López Obradorista. Sí. Y que ahora, a raíz de los resultados, en lugar de seguir jugando un poco con la ambigüedad y tratar de cubrirse los flancos de vulnerabilidad a su favor, el presidente está de alguna manera insultando a esos sectores. Y más allá, digamos, de él, ¿no? Que ya pues es un presidente que va a empezar la segunda mitad de su sexenio, que digamos que ahora sí que está empezando su final, creo que estos antagonismos que él extrema a la hora de hacer estas declaraciones no le convienen, ya no digamos a él, a su movimiento, a su partido, ¿no? A quien vaya a ser su sucesor o sucesora. Como decía, ningún presidente en la historia de la democracia mexicana ha ganado su elección sin el apoyo mayoritario de las clases medias urbanas, ni sin un contingente más o menos nutrido de estados en el centro y el norte de la República, que como sabemos son los estados con niveles de desarrollo más altos y en los que la población tiene un ingreso promedio mayor que en los estados del sur. En ese sentido, el presidente está hostilizando, está provocando, incluso diría que se está creando mala sangre con sectores de la población que quien quiera que sea el candidato o candidata en plena en 2024 va a necesitar para ser competitivo. No, totalmente, estás de acuerdo, ¿no? O sea, no parece ser más una cuestión de herida narcisista que de estrategia política. Yo ¿no? espero que sea así, como un poco de dolor.
Sí, sí. y que más adelante se vaya como subsanando. Me parece que sí es una estrategia muy fallida decir voy a dejar perder todos estos votos, todas esas electores, porque sí es de verdad desconocer todo el proceso que lo llevó a la presidencia en 2018. Y digo, yo entiendo lo de por el bien de todos, primero los pobres, lo suscribo, pero pues primero, no únicamente. Es un gran eslogan. Y no, primero, pero no únicamente, ¿no? O sea, y yo creo que además si le preguntaras a las propias personas que están debajo de la línea de pobreza si les gustaría ser clase media, yo creo que te contestarían que sí, totalmente. ¿no? Es más, yo te Entonces, voy a decir, de cuando yo hacía estudios de opinión, íbamos a entrevistar gente que estaba objetivamente en la pobreza y no se sentían pobres. No, el 70% de México se siente de clase media. Sí, Entonces, porque ahora- siempre veían a alguien más pobre que ellos, ¿no? Y Claro. entonces, Entonces, pues, estratégicamente me parece una mala cosa, digo, ya no para él y para lo que termine su sexenio, coincido con Carlos, es al 2024 yo no sé cómo va a llegar si con un 70% de la población que se siente clase media ya todos les estás diciendo aspiracionistas y egoístas. sí. A Yo ver. no creo que todo el mundo se ponga el saco, la verdad, y me parece muy bien que el presidente López Obrador no esté haciendo un cálculo electorero, Sí. porque esto se trata de la reforma intelectual y moral de la sociedad. Ahora, Ese es un buen si de punto. lo que se trata es de eso, de combatir el triunfo ideológico del neoliberalismo, el individualismo, el sálvese quien pueda, que es a lo que se llegó en todo el mundo, faltan también acciones objetivas de gobierno para fortalecer las asociaciones, los colectivos en la clase media. No ha habido una política en este gobierno que se dedique o a fortalecer, a fortalecer e intervenir en el espacio sindical, porque sí hubo una reforma laboral muy importante, pero el gobierno no ha intervenido en organizar a la gente. Y creo que para que haya la opción de decidir por lo colectivo, primero tenemos que reanimar lo colectivo y eso no se ha hecho. Pero ese es un punto muy interesante, porque el presidente lo que quiere, si entiendo bien, es un cambio cultural, en el sentido de que los mexicanos dejen de ser más individualistas y se vuelvan más solidarios. Si lo entiendo bien, y ¿no? lo ha dicho siempre. Pero ¿cómo haces eso? O sea, digo, sin acabar en una revolución cultural, digamos, ¿no? Como hubo en China. No está fácil, ¿no? O sea, que desde el poder digan, no me gusta cómo piensa la gente, vamos a cambiar el pensamiento de la gente. Yo creo que se pueden fortalecer las organizaciones sociales sí en su relación con el Estado. Lázaro Cárdenas se puso a organizar al pueblo. Sí. Y eso le dio viabilidad a varias estructuras sociales que se convirtieron en clase medieras y que propiciaron o que fueron una condición de posibilidad para que se duplicara la clase media del 54 al 70 en este país. Si no reanimamos esa organización social desde lo público, desde lo privado, se va a intentar organizar a quienes tienen más, a quienes defienden los intereses de las oligarquías, como ha venido sucediendo en estos años. Entonces tiene razón el presidente, pero hacen falta políticas que fortalezcan lo colectivo. Más allá de lo discursivo. Más allá de lo discursivo, cada política pública debe generar su público y su demanda. Y ahora, por ejemplo, con la política social, se llega a una relación cuasi directa entre un ente abstracto, que es el Estado, y el beneficiario. No se cultiva ninguna relación social. Y hay instituciones que tradicionalmente lo hacían y que esos entramados fueron atacados durante el periodo neoliberal, por ejemplo, en el IMSS. Pero eso lo ha promovido el presidente, Lo ha porque, promovido. Porque esta idea de que reciban Falta mucho. directo, sin mediación, Sí, los apoyos, sí. pues es lo que Claro. le dio en la torre a esas Pero organizaciones. al lado de eso hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, el IMSS vivió en los últimos 40 años un cambio en su concepción deportiva. Sí, de sí. pasar del deporte comunitario al deporte espectáculo. No, yo el otro día- Hay ya que nos reanimar fuimos- eso. sí, ya- Hay que tener ligas en todo el país. Hay que hacer muchas cosas para revivir lo colectivo. Sí, yo el otro día iba a una obra de teatro ahí en estos teatros que construyó el Seguro Social y bueno, había una concepción del Estado que animaba a esa clase media, porque quien iba al teatro era la clase media, Claro. ¿no? Eso sí, efectivamente se perdió en el periodo neoliberal y no se ha, desde luego, recuperado Es fortalecer en este al gobierno. sector público. Tienes la posibilidad de cerrar, querido Carlos, cómo cambiar la cultura, en todo caso, sería el tema, más que... No. Tú no te convence, venga. Yo creo que ese no es el tema. A ver. Yo creo que el electorado mexicano
ha demostrado que ante todo es un electorado que castiga. Podrá ser un electorado bueno, malo, moralmente, egoísta o altruista, en fin, seguramente hay de todo. Pero si vamos a incurrir en una generalización, a mí me parece una generalización mucho más acertada decir que el electorado mexicano es un electorado que castiga y que en este caso no estamos observando nada extraordinario, sino de hecho algo que es muy congruente con lo que ha sido la historia del electorado mexicano. Oye, Carlos, durante la democracia. Y premia. Porque también la otra cara de la moneda es que en esas clases sociales que se han visto beneficiadas, pues votaron masivamente a favor de Morena. Correcto. Bueno, claro, tienes toda la razón. Sí. Nada más, como estábamos hablando de ese electorado en particular sí. que López ha estado fustigando, pues yo me refería a ese. Pero en efecto, ¿no? Digamos, los electores premian o castigan según evalúan la gestión de gobierno. Eso es perfectamente normal y no dice absolutamente nada sobre el carácter, sobre las virtudes o los defectos morales del electorado. O sea, por ahí para mí me parece que no va, pero para nada. Y eso es una tremenda digresión, una tremenda distracción respecto a lo fundamental. Si el presidente prefiere insistir en la prédica moral antes de hacerse cargo de las razones políticas que le mueven la mano al electorado, al punto de que su prédica termine siendo contraproducente políticamente, pues allá él. Pero sí sería, la verdad, una decisión muy sorprendente, dados los instintos y los reflejos políticos que hasta ahora había mostrado el presidente. Pues muy bien, muy interesante discusión, la verdad hay que decirlo. Gracias, Carlos, vía remota. Gracias por venir, Gibran y Paula Sofía. Nos vemos el próximo miércoles. Hacemos una breve pausa. Viene Saúl López Noriega para hablar de la consulta, si se debe de extender o no el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar en la Suprema Corte.